Bienvenidos a este canal llamado Yo te lo platico, donde te compartimos la vida y las obras de los escritores más famosos de México y del mundo. Esta vez te compartimos algunas leyendas mexicanas, ya que las leyendas y los cuentos populares son una parte importante de la cultura e idiosincrasia de un país. Acompáñanos. Conoce la leyenda del Charro Negro, un jinete que transita por los campos de México en busca de alguien que tome su lugar en el infierno. Cuando el sol se empieza a esconder, las madres rápidamente meten a sus hijos a las casas y las puertas son atrancadas fuertemente. Los viajeros apresuran el paso y rezan fervorosamente para no encontrarse con el Charro Negro. El Charro provenía de una familia muy humilde. Sus padres lo amaban mucho, pero no podían cumplirle todos sus deseos. Él estaba cansado de tanta pobreza. Por más que trabajaba y no comía para ahorrar dinero y así poder comprar un bonito sombrero, estaba realmente harto de traer sus manos siempre llenas de tierra. Al morir sus padres, la miseria se hizo más presente y fue cuando entonces, tomó la decisión de cambiar su vida, ya que Dios no lo escuchaba, invocaría al diablo para pedirle riqueza. Al poco tiempo, mientras cabalgaba por la sierra, el diablo se le apareció, diciéndole que había escuchado su deseo, que le daría mucha riqueza y la vida que siempre había querido, a cambio de su alma. El charro aceptó encantado sin pensar en las consecuencias. El diablo le dijo que se dirigiera al establo de su casa y que ahí encontraría bolsas llenas de monedas de oro. El charro se encaminó rápidamente a su casa. Tomó una linterna y fue al establo. Cuando vio toda esa riqueza, efectivamente su vida cambió radicalmente. Se vestía con trajes de charro de gala, con adornos en oro y plata. Compró ranchos y era un jugador empedernido, que siempre ganaba. Un día vio un hermoso potrillo. Lo compró y lo domesticó. Con el tiempo, este caballo se convirtió en su único y gran amigo. Pero como el tiempo no perdona a nadie, el charro se estaba haciendo viejo. Ya hasta había olvidado el trato que había hecho con el diablo. Pero una noche, Lucifer se le apareció para recordarle que su deuda estaba a punto de cobrarse, ya que su vida se estaba apagando. El charro se asustó mucho y tomó la decisión de ocultarse. Ordenó a su personal poner cruces blancas alrededor de su propiedad y mandó construir una capilla. Sin embargo, no lograba estar en paz. Así que una noche, tomó a su caballo, una bolsa de oro y decidió huir. Cuando el diablo se dio cuenta, se le hizo presente, diciéndole que por haber actuado de esa forma, ahora se lo llevaría, que no esperaría a que muriera. El caballo del charro, totalmente encabritado, al darse cuenta que Lucifer iba a atacar a su amo, trató de patear al diablo, pero ya era tarde, los brazos del charro habían comenzado a secarse y su carne desapareció completamente, ya solo sus huesos sujetaban el ajuar del charro. El diablo le dijo, ya que tu caballo te es tan fiel, tiene que ser maldito igual que tú. Así que irá contigo al infierno y a partir de este momento, le cobrarás a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tenían deudas pendientes con Lucifer. El charro negro tenía la esperanza de que algún viajero, traicionado por su avaricia, tomará su lugar, solo así, el charro negro y su fiel caballo, podrían descansar en paz. La leyenda del sol y la luna. Hace mucho, mucho tiempo, cuando aún era de noche, cuando no había luz, cuenta la leyenda que los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaron entre sí: ¿quién hará alumbrar la tierra? ¿Quién hará amanecer? Todos los dioses, reunidos, acordaron que dos de ellos tendrían que sacrificarse para crear el nuevo sol. Para ello se ofrecieron Tecusistecatl, el señor de los caracoles, que era la exaltación de la belleza, y Nanahuatzin, el purulento, que representaba la imperfección humana. Los dos querían ser el sol del quinto intento en búsqueda de la perfección humana.
para ello, debían hacer una semana de sacrificios para purificarse y entonces saltar sobre el fuego cósmico que libera a la materia y la convierte en energía. Tecusistecatl, en vez de usar para su ofrenda las ramas de abeto y bolas de barba de pino, en donde se colocaban agudas púas de maguey y con las que se punzaba al penitente, utilizó plumas de quetzal y en vez del abeto, bolas de oro con espinas hechas de piedras preciosas, y en lugar de sacrificarse con las espinas de maguey, ofreció en cambio espinas preciosas hechas de coral. Tecusistecatl no se comprometió y evadió el autosacrificio espiritual por medio de la presentación de ofrendas materiales suntuosas. Nanahuatzin, en cambio, se sacrificó con verdadero compromiso y fervor, utilizando el abeto, el pino y las espinas de maguey. Uno confundió el sacrificio espiritual con la riqueza material. El otro se comprometió totalmente con su responsabilidad y sacrificó su carne para purificar su espíritu. Llegado el gran momento, estaba allá, en Teotihuacán, la gran fogata cósmica, rodeada de todos los dioses, en donde tendrían que saltar para consumirse en el fuego liberador de las impurezas terrenales. Primero, Tecusistecatl intentó saltar 4 veces, pero el miedo no lo dejó. Tocó entonces el turno a Nanahuatzin, quien, decidido a la primera oportunidad, saltó en medio de las grandes llamas, de inmediato. Tecusistecatl, lleno de vergüenza, se arrojó a la hoguera en forma tardía. El destino de Nanahuatzin fue convertirse en el sol de la quinta era. Y Tecusistecatl se convirtió en la luna, porque después de haber saltado y vencer su miedo, apareció por el oriente. Fue entonces que los dioses decidieron arrojarle un conejo en la cara, para que no brillara tanto como el sol, dejándole una marca que aún hoy conserva. A pesar de ello, el sol no se movía y las divinidades tuvieron que darse muerte para alimentar la energía, esa energía vital encerrada en la sangre, proporcionándole fuerza, la fuerza necesaria para emprender su recorrido diario. Cuando todos los dioses hubieran muerto, Tonatiuh, el sol, comenzó su interminable camino por el firmamento, pero dejó ordenado a la gente que el pueblo, heredero directo de Huitzilopochtli, realizara masivos sacrificios al sol, para que siempre tuviera la fuerza suficiente para cruzar los cielos y cumplir la tarea de dar vida. En aquellos tiempos, Guanajuato tenía un gran renombre debido a la belleza de su ciudad, las calles empedradas y sus muy productivas minas de plata. En una de esas minas, la mina de la Valenciana, trabajaba Luis, un joven humilde y trabajador, a quien le gustaba pasar su tiempo libre en la plazuela, mientras veía salir de la parroquia a las personas elegantes de la sociedad que asistían a ella. Un día se quedó impactado ante la presencia de una joven y bella chica, de un candor angelical, quien perturbó todos sus sentidos. Sin querer incomodarla y con mucho respeto, se le acercó para expresarle su admiración. Para su sorpresa, esta linda joven llamada Carmen, le sonrió y le permitió que la acompañara a su casa, ante la mirada discreta de Gertrudis, su dama de compañía.
Platicaron alegremente de todo lo que pudieron en ese trayecto y Carmen se sintió realmente feliz. Por un momento, olvidó a su padre, un hombre intransigente y celoso. Al llegar a la casa de Carmen, Luis le pidió volver a verla. Carmen accedió, pero le pidió que fuera al atardecer, ya que era la hora en la que su padre se reunía con sus amigos para jugar al dominó. Luis se sintió feliz de volver a verla, aunque fuera a escondidas. Él entendía que en esa época era muy mal vista una relación entre un pobre minero y una joven española acaudalada. Los encuentros continuaron y el amor crecía cada día entre ellos. Sin embargo, estos encuentros pronto llegaron a oídos del padre de Carmen. El hombre estaba enfurecido. Enfrentó a su hija y le anunció que nunca más volvería a ver a ese pobre diablo. Para asegurarse de ello, la encerró en su habitación, no sin antes decirle que ella solo se casaría con un noble español, que pudiera incrementar su fortuna. Carmen se sintió devastada y no paraba de llorar. Sin embargo, dentro de toda su tristeza, decidió escribirle una carta a su amado para contarle todo lo ocurrido. Le pidió a Gertrudis que le entregara la carta a Luis. Al enterarse de él la noticia, Luis se desesperó, pero no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que no podía perder a Carmen. Ella se había convertido en la luz de su vida y no estaba dispuesto a perderla. Un día, se enteró que la casa que estaba frente a la casa de Carmen se había desocupado y que el dueño buscaba ocupantes. Echando mano de todos sus recursos y con la ayuda de muchos, logró adquirir la casa. Se dio cuenta que uno de los balcones daba exactamente al balcón de la habitación de Carmen. Entonces, empezó a aventar pequeñas piedritas, para llamar la atención de la joven. Carmen, intrigada por los constantes ruiditos, se asomó al balcón, pensando que se trataba de un pajarillo. Para su gran sorpresa, descubrió la cara de su amado. Los balcones estaban tan cerca el uno del otro, que era posible tocarse. Lloraron de alegría. A partir de ese momento, se encontraban ahí al anochecer. Una noche, el padre de Carmen se despertó sediento y encontrando su jarra de agua vacía, decidió levantarse. Cuando se encaminaba a la cocina, escuchó unos murmullos que venían de la habitación de su hija. Tomó una daga, pensando que se trataba de ladrones que se habían metido y que con seguridad, su hija se encontraría en peligro. Al entrar y ver a su hija en los brazos del pobre minero, enfureció y se lanzó en contra de Luis. Carmen se metió en su camino y fue herida de muerte por su propio padre. Todo fue tan rápido, que Luis no podía salir de su asombro y angustia al ver al amor de su vida en un charco de sangre. Tomó la mano de Carmen, ya sin vida, y la besó. Corrió y corrió hasta donde sus pasos lo llevaron, a la mina de la Valenciana. Una vez ahí, sumergido en una gran tristeza, decidió quitarse la vida, para unirse por siempre a la vida de su amada. Los años han pasado, pero la leyenda del Callejón del Beso ha permanecido hasta el día de hoy, convirtiéndose en un punto turístico por excelencia de la hermosa ciudad de Guanajuato, invitando a sus visitantes a besarse con la persona amada, en el tercer escalón del callejón. Cuenta la leyenda que al 10º día de ese beso, nos podremos dar cuenta, si la persona que hemos besado en el escalón es la definitiva. Una tradicional leyenda del Día de Muertos. Hace poco celebramos el Día de Muertos, pero ¿sabían ustedes que detrás de esa hermosa flor de cempasúchil hay una hermosa leyenda? Hoy se las voy a platicar. La leyenda nos habla del amor que surge entre dos seres desde su infancia. Nos remontamos a la época de los aztecas, donde dos pequeñitos se divertían y corrían alrededor de su pueblo. Ella era Xochitl y él Huitzilin. La leyenda cuenta que se amaron desde pequeños. Claro, que como niños solo sabían que se sentían felices de compartir cosas juntos y que no cambiarían esa compañía por nadie en el mundo. Sin embargo, con el tiempo y ya en su época de juventud, el amor iluminaba sus vidas. Se dice que todas las tardes subían a lo más alto de la montaña para dejarle una ofrenda de flores a Tonatiuh, que era el dios del sol, y pedirle que su amor perdurara por siempre, más allá de la muerte. Los rayos del sol iluminaban sus corazones llenándolos de amor. Todas las tardes bajaban de la montaña felices, enamorados y también sintiendo una gran protección. Pero un día Huitzilin se tuvo que alejar de Xochitl, ya que su pueblo estaba en guerra y tenía que defenderlo.
Huitzilin luchó con toda su valentía, pero murió, defendiendo a los suyos. Al enterarse de la noticia, Xochitl sintió que moría también. No podía con ese dolor que le carcomía hasta los huesos. Al no poder soportar la ausencia de Huitzilin, su primer pensamiento fue subir a la montaña en la que habían sido tan felices y donde se habían jurado amor eterno, inclusive más allá de la muerte. Y así lo hizo. Una vez allí, le suplicó a Tonatiuh que se la llevara también a ella, para poder reunirse con su amado. Lloró tanto, imploró tanto, suplicó tanto, que el sol la cubrió con sus rayos, convirtiéndola en una bella flor con los colores del sol. Pero la flor estaba casi cerrada. Cuenta la leyenda que durante un hermoso día soleado, un bello colibrí se posó justo en el centro de la flor, y fue que entonces la flor se abrió en 20 pétalos, dando paso a la hermosa flor de cempasúchil. Este colibrí era Huitzilin, quien había venido a embellecer esa flor. Cuenta la leyenda que mientras existan flores de cempasúchil y colibríes, el amor de Xochitl y Huitzilin permanecerá por siempre. Y así como esta hermosa leyenda, mientras recordemos a nuestros seres queridos que se han adelantado en el camino, ellos estarán siempre con nosotros. El autobús de la muerte. Esta historia nace de la década de los 80. Es un autobús, pero no de cualquier autobús. En esa época, como en los días actuales, hay zonas muy peligrosas en la carretera México-Toluca, en especial en el tramo de la carretera conocida como el Espinazo del Diablo, saliendo de Coajimalpa o en una parte llamada Río Hondito, aproximadamente por el kilómetro 43 al 45. En el año de 2012, muchas personas murieron en diferentes accidentes. Se cuenta que en una noche lluviosa, un autobús de la línea Tenango del Valle y todos sus pasajeros vivieron el fin de sus vidas. A ciencia cierta, ¿cuál fue la causa del accidente? Se conjugaron diversos factores, como el asfalto mojado, el exceso de velocidad, la falta de pericia del chofer y hasta como se cuenta, quizá el maligno estaba bailando entre la carretera exigiendo su cuota mortal. En una noche lluviosa, a un señor se le hizo tarde de regreso a su casa. Pasaban de las 11 de la noche. Una oscuridad muy profunda y una neblina sobrenatural llenaban el ambiente. Pedro se llenaba de angustia a cada minuto, y pues aunque no creía en las historias que contaba la gente acerca de espantos, sí le preocupaba ser sorprendido por algún asaltante. Al filo de las 12, su cara se iluminó de alegría. Un autobús de la línea Tenango del Valle, a pocos metros, acercaba con toda naturalidad. Él hizo la parada y el autobús se detuvo y abrió la puerta. Pedro subió, sacó dinero para pagar, pero de repente el chofer solo dijo: «Pasa al fondo». Pedro obedeció imaginando que había un cobrador, pero de inmediato vio que algo no estaba bien. Todo era muy oscuro, sobrio. El rostro de los pasajeros y del chofer no eran fácil de distinguir. «Cierre los ojos. No mire», dijo el chofer. Ahora sí, Pedro se asustó, pues empezó a subir la temperatura. Parecía que todo se quemaba y pudo ver cómo los demás pasajeros se retorcían. Se quemaban entre lumbre y quejidos de mucho dolor, haciendo que se desmayara. Al siguiente día, el frío de la mañana despertó a Pedro. Se encontraba tirado a un lado de la carretera, casi en el mismo lugar donde abordó el autobús. Esta historia, como otras, tienen algo en común: el hecho de cómo acaban la mayoría de los accidentes automovilísticos. La leyenda no solo ha ocurrido en estos rumbos, sino que se ha derivado a otros alrededores de Toluca, de donde se cree surgió más especulación y misterio de dicha leyenda, así como tener sus variantes. El origen. Esta leyenda surge a finales de los años 80, pues en una noche cualquiera el autobús número 40 partió de Ixtapan de la Sal rumbo a Toluca. Se sabe que el autobús se llenó de pasajeros, los cuales conocían el trayecto y muchos dormían para aprovechar el camino. Todo iba normal, hasta que en el punto más alto de la carretera, casi al llegar a las peligrosas y cerradas curvas de Calderón, empezó a llover y al finalizar estas curvas había un puente donde para pasar solo cabía un carro.
Cuando el autobús empezó a descender de la punta más alta de la carretera, tomó velocidad, por lo que los pasajeros le dijeron al conductor que bajara la velocidad, y el chofer, nervioso, les comentó que los frenos estaban fallando. El conductor perdió el control del volante y cayeron al vacío del acantilado. Muchas personas murieron al instante y otras sobrevivieron a la caída, pero al incendiarse el autobús murieron quemados. Al no ver que no llegaba el autobús a la terminal, mandaron a un carro a inspeccionar si se había descompuesto en el camino, ya que era el último autobús del día. Buscaron en toda la carretera algún rastro del autobús y muchas versiones dicen que encontraron el autobús con los cuerpos destrozados y otras versiones dicen que nunca se encontró rastro de él. Mucha gente comenta que desde esa fecha, si te encuentras en la carretera de Ixtapan rumbo a Toluca y le haces una parada a un autobús y ves que es el número 40, subirás al autobús fantasma. Al abordarlo, notarás que todas las personas que van en el autobús están muy arregladas y calladas, y que aunque vaya lleno, siempre van a sobrar lugares vacíos para sentarse, y estos números de lugares vacíos serán los mismos números de las personas que aborden el autobús. Antes de llegar a la estación, el chofer se va a parar y te dirá que te bajes y que no hables ni des la vuelta hasta que escuches la puerta del autobús cerrándose y el motor al arrancar. ¿Qué pasa en caso de que des la vuelta? Verás a todas las personas dentro del autobús quemándose, y al no ser obediente en ello, morirás en un trágico accidente. Y así terminamos esa transmisión. Juan, Euni, Sara, Soren y yo, Alondra, agradecemos tu atención. Si te ha gustado, te pedimos tu like, que te suscribas y que comentes. Muchas gracias y hasta muy pronto.